Muy buenos días, mis amados. Damos gracias a Dios porque nos permite esta nueva oportunidad preciosa y maravillosa de poder estar nuevamente delante de Él. Porque este es el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia. Poder estar delante de nuestro Creador, estar delante de nuestro Señor y Salvador, estar delante de nuestro buen Dios, para adorarle, para exaltarle, para bendecirle, para glorificarle, para que todo mi ser caiga completamente rendido, vencido ante el maravilloso amor que Él nos ha manifestado cada día. Amados, no olvidemos las recomendaciones, les animamos a que tomemos las precauciones necesarias. Sabemos que estamos en las manos de Dios, pero también Dios nos enseña a ser sabios, a ser prudentes, de manera que ha venido creciendo mucho el número de contagiados y de las personas que están siendo remitidas a las UCIs, de manera que todavía no hemos llegado a lo alto del pico de la pandemia y les recomendamos que seamos prudentes, que tomemos los aspectos preventivos que son necesarios para que nos cuidemos a nuestras familias, cuidemos a las personas que están cerca de nosotros. De la misma manera, mis amados, una vez más, pongamos la mirada en la palabra preciosa del Señor, que es donde deben estar puestos nuestros ojos. Jesús, en la tentación, nos dejó un mensaje claro. Remitámonos a lo que está escrito, no a nuestras necesidades, no a lo que ven nuestros ojos, porque ciertamente la palabra de Dios dice que nuestro caminar no es por vista, sino por fe. No es por lo que nuestros ojos ven, sino es por lo que Dios ha dicho, lo que es verdadero, lo que permanece, lo que es eterno. De manera que un abrazo especial para todos. Les invito para que oremos en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, por amarnos. Muchas gracias por darnos este privilegio de reunirnos, la iglesia tuya, Dios, desde cada uno de nuestros hogares, Dios, porque podemos estar unidos en espíritu, Señor, podemos estar conectados contigo, podemos estar atentos a las cosas que tú deseas hablar y establecer y plasmar en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Podemos estar atentos, oh Dios de los cielos, Señor, para poder escuchar, Señor, las palabras tuyas y para poder escuchar el llamado que nos estás haciendo una y otra vez de venir a estar contigo, de venir, Señor, a estar en tus brazos y en tu presencia y de aprender, Señor, precioso cada día, que la mejor parte, Dios, es estar junto a ti, para oírte, para contemplarte, para conocerte. Permite, Dios, que sean ordenadas cada día las prioridades de nuestro corazón, que podamos entender, oh Dios, que lo que es necesario y que lo que Dios de los cielos debe tener supremacía en nuestro corazón es esa búsqueda, es estar contigo, poder disfrutar, Dios de los cielos, de tu compañía, poder contemplar tu rostro y tu hermosura, Señor. Padre, queremos agradecer que en esta mañana nos permitas reunirnos, Dios, en pos de ti, que nos permitas venir para recibir de tu vida, de tu aliento, que nos permitas venir para recibir, oh Dios de los cielos, de tu amor, para ser llenos de ti, mi Señor. Que nuestros corazones puedan descansar en tus brazos y en tu presencia y puedan recibir más y más de la luz tuya. Queremos adorarte en esta mañana como expresa tu palabra cuando aquellos hombres preguntaron: y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y tus palabras fueron: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Señor, la salvación es un milagro que tú has hecho posible con tu poder, con tu gracia y con tu misericordia, porque para ti nada es imposible. Y aún en esta mañana, Dios, al levantar este cántico, podemos celebrar a ese Dios todopoderoso, podemos maravillarnos, oh Dios eterno y precioso, en aquel Dios que empezó en nosotros la buena obra, perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Guíanos en alabarte. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren.
cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Señor, estamos muy agradecidos contigo en esta preciosa mañana, porque nos permite reconocer, oh Dios, que para ti son posibles todas las cosas. Para ti es posible sustentar nuestros corazones. Para ti es posible fortalecer nuestras vidas. Para ti es posible conformarnos a tu imagen. Como alfarero, tomar nuestras vidas y darles la forma que tú quieres. Plantar en nosotros el diseño, la voluntad, el propósito, el deseo de tu corazón, oh Dios, para que podamos cada día fluir en él. No de una manera mecánica, oh Dios, como, Señor, sería nuestra forma de abordar las cosas, sino permítenos, Dios, ser impregnados desde la vida, que lo que pueda fluir a través de nosotros sea la vida tuya, oh Dios de los cielos. Señor amado, que pueda ser precioso Dios de gloria, sellado cada día más y más nuestro corazón
con el carácter, con la naturaleza, Señor, con el deseo de tu corazón. Padre, quiero bendecir en tu nombre a tu pueblo, a tu iglesia, orar para que fortalezcas a todos y cada uno con el poder de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Señor amado, y pedirte que nos alumbres, Señor, no solamente el entendimiento, sino que llenes nuestra vida espiritual, Señor, al darnos tu consejo, al traer tu sabiduría. Señor amado, que tus palabras traigan vida a nuestro ser interior, para que como iglesia podamos expresarte a ti, para que podamos entender, oh Dios, ese diseño maravilloso para el que tú nos hiciste, nos creaste y nos formaste desde el huerto del Edén. Ese diseño, Dios, que se perdió por el pecado del hombre, pero que tú, Señor, a través de Cristo estás restaurando y estás plantando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, por favor, que seas tú el que nos dirijas en esta mañana, que seas tú el que nos hables a través de tu palabra, que seas tú el que traigas vida a través de tu consejo sabio y precioso. Padre, en tus manos nos ponemos, permítenos estar atentos a tus palabras, permítenos, Dios de los cielos, tener oído y corazón para ellas, Señor. Como dijiste a los discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Permítenos, Dios, esa bienaventuranza de oír y ver, y de que esa palabra tuya transforme nuestras vidas para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te lo rogamos en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Hemos venido recibiendo de parte de Dios guía, dirección, enseñanza, instrucción, porque como está escrito en la palabra, hay algo que necesariamente va a suceder en la iglesia, en el pueblo de Dios, algo que necesariamente va a suceder en cada uno de los que Dios está acercando a Él con sus cuerdas de amor, y es que todos vamos a ser enseñados por Dios. Vamos a ser instruidos, vamos a ser edificados como casa espiritual para Dios, por Dios mismo. Dios puede utilizar muchos instrumentos, pero el alfarero, el formador, el que establece la vida de Él en nosotros es Dios mismo. De manera que Dios nos ha llamado para ser parte de su iglesia, y como su iglesia tenemos que ir ahondando y entendiendo cuál es el diseño precioso y maravilloso de Dios, para que en ese diseño sea el que la iglesia pueda caminar. Un diseño precioso y maravilloso que Dios está trayendo a nuestro corazón y está trayendo a nuestras vidas, porque necesariamente tenemos que aprender que como iglesia de Dios, y que la iglesia, recordamos, no es un salón, no es un lugar de reuniones, la iglesia no es aquel lugar donde nos hemos reunido para celebrar a Dios, para cantarle, para orarle, para recibir su palabra. La iglesia son todos y cada uno de los hombres, mujeres, jóvenes, niños que han sido lavados con la sangre de Cristo y que han nacido de nuevo por el poder de Dios. La iglesia está formada por hombres y mujeres, de manera que en esta mañana, por estos medios, nos estamos reuniendo la iglesia. Es un regalo precioso. Esos hombres y mujeres llamados por Dios para estar con Él, como hizo con aquellos 12 discípulos que escogió los que Él quiso y los trajo para que estuvieran con Él y para después enviarles a predicar, dice la Escritura. Pero como parte de la iglesia del Señor, nosotros tenemos que aprender y entender el diseño de Dios, aún para la iglesia de Dios, conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Por eso le pedimos al Señor que en esos días que vamos a estar tratando varios temas acerca de la iglesia, que somos tú y yo, del propósito de Dios para nosotros, su iglesia, y de la misión que Dios ha dejado para todos y cada uno de nosotros, que sea Dios el que nos dé sabiduría, para no quedarnos en letra o en información, o en aprender el deseo del corazón de un hombre, porque de nada nos serviría. Lo que anhelamos es escuchar el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y cuál es el propósito y la misión que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y pensando en esto, hay dos cosas especiales con las que quiero que empecemos, y es poder tener claro que es un propósito
y también qué es una misión, porque las dos cosas pareciesen similares, pero aunque son diferentes, una está íntimamente ligada a la otra. Y cuando hablamos de propósito, así en palabras sencillas, pudiésemos definir que el propósito es el objetivo que se pretende conseguir. Es el objetivo que se pretende establecer dentro de nuestras vidas. Hay un propósito, hay algo que Dios desea establecer en cada uno de nosotros. Y la misión, que es algo unido a eso, es la manera en cómo lo vamos a hacer. Pues misión también en palabras sencillas pudiésemos decir que es enviar a alguien para cumplir una tarea. Y nosotros hemos sido enviados por Dios y se nos ha asignado una tarea. Como propósito tenemos un hacer, pero ese hacer conforme a la voluntad preciosa de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, Dios lo creó con un propósito excelso y maravilloso. Aún lo hemos estudiado en uno de los temas anteriores, donde estábamos estudiando la justificación, que habíamos sido justificados para la gloria y la alabanza preciosa y maravillosa del Señor. Y leímos en el Salmo 19, en el verso 1, recordemos allí, si quiere abrirlo ahí en su Biblia, si quiere ir tomando apuntes para que todas estas cosas las podamos ir cimentando en nuestro corazón y pedirle al Señor que no se queden como letra o información, sino que le pidamos al Dios de los cielos que las plante en nuestro corazón como vida, esa vida preciosa que viene de parte de Él. Dios creó el universo con un propósito, con un objetivo, para su gloria. Y dice el Salmo 19 en el verso número 1, lo leíamos en uno de los temas anteriores, los cielos, allí en el Salmo 19 verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios creó el universo con un propósito específico, que el universo fuera para su gloria. Y vimos cómo creó los cielos, que los cielos, la tierra, todo lo creado nos habla de Dios y todo está dispuesto para la gloria, para la exaltación, para la magnificencia. Como dice Romanos en el capítulo número 11, versículo número 36, porque todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También no podemos perder de vista que cuando estuvimos estudiando este tema de justificados para la gloria de Dios, cómo Dios está restaurando ese diseño en el corazón del hombre. Porque el único ser de todo lo creado que ha resistido ese plan de Dios ha sido el hombre. Pero ahora estamos viendo cómo Dios nos está llevando de regreso y está plantando ahora en nosotros su pensamiento. Algo que el hombre había perdido era conocer el pensamiento de Dios. Pero ahora Dios nos ha dado su preciosa palabra. Nos ha dado este manual maravilloso, esta carta tan extensa de amor. No hay una carta de amor tan extensa, con tantos detalles, con tantas manifestaciones de un corazón, como esta carta que nos fue dejada escrita, como es la palabra preciosa de Dios, para mostrarnos para qué fuimos creados, para mostrarnos cuál es el diseño maravilloso de Dios para nuestras vidas, para mostrarnos cuál es la voluntad preciosa de Dios para cada uno de nuestros corazones. En Isaías 43, en el versículo número 7, si quiere ubicarse allí, nos vamos a dar cuenta de una realidad que va a traer la salvación a cada uno de nuestros corazones. Porque no olviden, no simplemente hemos sido perdonados para quedarnos en el lugar de ser perdonados sin un propósito claro, no. Hemos sido perdonados porque hay un propósito magnífico, un destino glorioso para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros corazones y para cada una de nuestras vidas, que nos van dejando ver la realidad de la salvación que Dios está trayendo a cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué hemos sido hechos cercanos a Dios? Porque a través del sacrificio de Cristo, Dios lo que hizo fue acercarnos hacia Él. ¿Para qué hemos sido hechos cercanos? ¿Para qué hemos sido hechos su iglesia? Sino para su gloria y para su alabanza. Isaías, ahí en el 43:7, mira lo que dice la Escritura. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice ahí la Escritura, qué hermoso. No olvidemos que el hombre abortó este propósito en el huerto del Edén.
este propósito de haber sido llamado, hecho y creado por Dios para Dios, pero que Cristo vino a restaurar esa voluntad preciosa de Dios para mi vida. Y es lo que Dios está haciendo cada uno, y como dijo Pablo, estando convencidos de esto, estando persuadidos de esto, que el que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará todos los días, hasta la venida ¿de quién? Hasta la venida de Jesucristo. Entonces, todo esto nos va dando claridad de la perfecta, preciosa y maravillosa voluntad de Dios para nosotros, su iglesia. Los que son parte de su pueblo, no porque asisten a cultos, no porque tienen una Biblia, no porque tienen un lenguaje religioso, no. La iglesia de Dios es un pueblo nacido de lo alto, de arriba, por el poder de Dios, como el Señor le habló a Nicodemo, que era necesario que naciera de lo alto, porque el que no naciera de lo alto no vería el reino de los cielos. Y necesariamente esa iglesia que ha nacido de lo alto ha sido lavada con la preciosa sangre de Cristo y ha sido pasada de muerte a vida. ¿Y para qué ha sido ese pueblo? ¿Para qué ha nacido de lo alto? ¿Y para qué ese pueblo ha sido pasado de muerte a vida? Para la gloria, para la alabanza, para la exaltación maravillosa de Dios. Uno de los salmos, el Salmo 115 en el verso número 1 nos deja ver algo precioso que el salmista está reconociendo allí. En la versión Reina Valera dice: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da toda la gloria. En la versión NBI dice de esta manera tan especial: la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y por causa de tu verdad. Mira lo hermoso. Todo ha sido creado para la gloria de Dios, pero la iglesia en especial ha sido creada para la gloria y la alabanza de su Hacedor, para la gloria y la alabanza de su Señor, para la gloria y la alabanza de su originador, porque la iglesia nació en el corazón de Dios y es un pueblo al que Dios mismo está levantando con su poder, con su amor, con su gracia. Pero la iglesia necesitamos entender cuál es el propósito de Dios para nosotros, y en ese propósito, cuál es la misión que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios desea manifestar en nosotros y a través de nosotros. De manera que en Efesios, si te ubicas allí, Efesios capítulo número 1, verso 3 al 6, vamos a ver aspectos muy especiales que nos permiten ver con claridad cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia no es adquirir fama. El propósito de la iglesia no es adquirir reconocimiento. El propósito de la iglesia no es adquirir riquezas. El propósito de la iglesia, aquí lo vamos a ver con mucha claridad. Dice desde el verso número 3, bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y si nosotros empezamos a mirar, es toda la obra que Dios está haciendo por medio de Jesucristo en el hombre, para que ahora ese hombre sea el pueblo de Dios, la iglesia preciosa del Señor Jesucristo. Pero mire que en el verso número 6 dice que toda esta obra de haber sido destinados desde antes de la fundación del mundo para ser conformados a su imagen, para ser un reflejo de lo que Él es, por causa del amor y la decisión preciosa de Dios de que fuéramos sus hijos, dice en el verso número 6, todo esto tiene un propósito. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto tan hermoso. Dios nos eligió con una intención de que la gracia con que Él ha cubierto cada una de nuestras vidas, ese favor incomparable, inmerecido, que ninguno de nuestros actos ha provocado que la gracia de Dios venga sobre nuestras vidas, sino un acto de Dios, el acto precioso de Dios de amarnos, como le fue expresado allá a Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia. De manera que esa gracia con la que hemos sido cubiertos, dice el Señor, esa gracia
con que hemos sido cubiertos no es para que nosotros pequemos, no hemos recibido un favor así de inmenso de parte de Dios para que nuestras vidas sigan haciendo o sigan pecando o sigan haciendo su propia voluntad o siga haciendo su propio deseo. En Romanos, en el capítulo número 6, cuando el apóstol Pablo viene abordando allí todo el aspecto de la gracia, donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no es un mensaje para que entonces tengamos que pecar para que la gracia de Dios venga sobre nuestras vidas. No, el pecado abundó en todos y cada uno de nuestros corazones. Por esa razón estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y en esa condición fue donde la gracia de Dios vino y cubrió mi vida. Pero ahora Dios dice que esa gracia tiene un propósito, que eso sea para la alabanza y para gloria de Dios en cada uno de nosotros. Ahí en Romanos 6:1 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y de una vez aparece una afirmación contundente de parte del apóstol Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, lo que hemos recibido de la vida de Dios, hemos recibido de la vida de Dios para morir a la vieja vida que estaba inclinada al pecado. Si hemos recibido la vida de Dios, ¿cómo perseverar en el pecado? ¿Cómo vivir aún en él? Mire que la gracia de Dios, cuando viene sobre nuestras vidas, cuando nos cubre es para la gloria de Dios. Esa gracia nos lleva a vivir es completamente entregados a Dios, a su propósito, a su voluntad. La palabra de Dios dice que el amor de Cristo nos constriñe. No olvide que esto significa que hemos sido amados de tal manera que ese amor con que he sido amado, lo único que provoca es que ahora mi vida sea solo para la gloria de Dios. Entre más experimento el amor de Dios, más ese amor me va a llevar a vivir para la gloria de Dios. No olviden, no es letra, es vida. Porque cuando pensamos en solo letra, la letra nos lleva a pensar que si Dios me ama, me tiene que aceptar todo lo que yo haga. Pero cuando empezamos a experimentar la realidad del amor, entiendo. Y ese amor cómo me va permeando y me va transformando y va haciendo que ahora mi vida empiece a cumplir el propósito y el destino glorioso para lo cual fue creada. Este pueblo he creado para mí, dijo el Señor, mis alabanzas, ¿qué? Publicará. De manera que vamos viendo ese propósito maravilloso. Y ahí mismo en Efesios, en el capítulo número 1, 11, estamos leyendo ahorita el verso 6, pero ahora vamos a leer el 11 y va a seguir viendo cómo va profundizando con claridad la palabra, cuál es el propósito de Dios para su iglesia, para ti y para mí. No el propósito de Dios para un salón, no el propósito de Dios para una reunión, no, el propósito de Dios para una vida, para la vida tuya y para la vida mía, que han sido unidas al cuerpo de Cristo, que han sido unidas al corazón de Dios. No olviden que el Señor era el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, no el que añadía a una estructura, no el que añadía a una congregación, no el que añadía a un culto, no. Dice el que añadía a la iglesia, el que añadía vidas a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, para que esas vidas estuvieran dependientes de la cabeza que es Cristo. Mira lo que dice en el verso 11. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mire lo hermoso, recibimos una herencia. ¿Cuál es la herencia que recibimos? La vida de Dios. Como le dijo el Señor a los hijos de Sadoc, cuando los escogió para estar delante de él y les dijo que ellos no tendrían herencia ni tendrían posesión, porque Dios mismo sería su herencia, porque Dios mismo sería su posesión. Mire esta promesa tan hermosa. Y aquí nuevamente el Señor dice que según toda esa voluntad maravillosa de Dios, hacernos su pueblo y de depositar en nosotros un tesoro tan maravilloso como su propia vida, a través de su Espíritu, dice en el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en Él también, vosotros habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, ¿por qué recibimos la vida de Dios? Por la obra de Cristo, como dice aquí.
Oímos lo que Cristo hizo por nosotros. Oímos el Evangelio, que el Evangelio lo hemos aprendido una y otra vez, que es la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, toda la obra que Dios ha hecho para reconciliarnos con Él. Y habiendo creído en eso que Dios hizo, Dios trajo un sello sobre nuestras vidas, el sello de su Espíritu Santo, que era una promesa dada por Dios. Y dice ahí el verso número 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Mira lo hermoso. Para que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, para que Dios nos ha hecho parte de su iglesia, para que Dios ha depositado de su espíritu en nuestros corazones, para que Dios ha puesto este sello maravilloso en cada una de nuestras vidas, sino aquí nuevamente nos lo recuerda, para la alabanza de su gloria. Todo lo que ha acontecido de parte de Dios en nuestra vida tiene solo un propósito: la gloria de Dios. Un único propósito: la gloria de Dios. Pero entonces ahora es donde viene cómo es que este propósito se va a ir cumpliendo y se va a ir estableciendo. Y aquí es donde aparece la misión de la iglesia. No olvide que estábamos viendo que el propósito y la misión van íntimamente unidos. Que el propósito tiene el fin de establecer algo y la misión es cómo va a ser siendo establecido. Si hay algo que la iglesia necesita tener, es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios establecido en su corazón. Y con ese pensamiento establecido, la iglesia hemos sido enviados para cumplir una tarea que se nos ha asignado. No olvide que ¿para qué somos la iglesia de Dios? Para la gloria y la alabanza de Dios. Pero cuando hablamos de esa misión y de esa tarea asignada, mis amados, tenemos que ser muy cuidadosos, porque no se trata simplemente de seguir un manual de instrucciones, no se trata simplemente de coger algo como si fuera un instructivo o simplemente realizar una labor más en nuestras vidas. No, cuando hablamos de esto estamos hablando ciertamente es de la manifestación de la vida de Dios en nosotros y manifestándose a través de nosotros. Empecemos a mirar entonces esto desde su diseño original. Vaya conmigo allá a Génesis, en el capítulo número 1, en el verso número 26. La palabra dice de una manera muy especial, allí nos deja ver el propósito de Dios cuando formó al hombre, cuando hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y dice ahí Génesis, en el 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando nosotros miramos en el huerto del Edén, ¿qué estaba establecido? El diseño de Dios. El hombre había recibido en el huerto del Edén la vida de Dios, y juntamente con la vida de Dios el hombre recibió un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que el hombre había recibido la vida de Dios para que esa vida fuera para la gloria de Dios, y juntamente con el propósito recibió una tarea que es la que estamos viendo aquí en Génesis capítulo número 1 versículo número 26, una misión para cumplir, para hacer, para realizar. Mire que ahí en el versículo 26 nos deja ver claramente que el Señor le dijo al hombre que señoreara, recibió un señorío. Y lo veíamos en el tema anterior, que este señorío que Dios le dio al hombre no fue hacerse señor sobre el hombre, ni establecerse como gobernador sobre el corazón del hombre, no, pues este privilegio solamente le pertenece a Dios. Este señorío tampoco era el hombre haciéndose Dios para la creación, en ninguna manera, sino que este señorío que Dios le dio al hombre era la responsabilidad, escuche, de cuidar, de preservar y de expresar el amor que había recibido a todo lo que le había sido entregado, que había recibido el amor de Dios. No olviden que vemos que en el huerto del Edén el hombre recibió la vida de Dios. Y esa vida que recibió tenía un propósito para la gloria de Dios. Y ese propósito tenía una misión, que a todo lo que Dios le entregó le fuera expresado ese amor que glorifica, exalta y bendice al Dios eterno y al Dios de los cielos. ¡Qué hermoso!
Qué hermoso ver todo este diseño tan precioso de parte de Dios para nuestras vidas. Cuando miramos este Génesis 1:26, nos damos cuenta cómo Dios impartió de sí mismo al hombre para que ahora el hombre le exprese su amor, su vida a todo lo creado. Y esto incluye al mismo hombre. Si pasa ya adelantico a Génesis capítulo número 2, versículo número 25. Porque nos habla de cuando el Señor hizo a Eva y la llevó y la presentó a Adán, y Adán expresó: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y todo lo que aconteció allí. Al final de eso marca un detalle bien especial que nos permite ver una unión especial que Dios había hecho. Génesis capítulo número 2, verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mira lo hermoso, esto nos permite ver era una unión sin igual, una unión hecha por Dios mismo, la unión que produce el amor de Dios y la vida de Dios. Qué precioso todo esto. No había nada que separara a Adán y Eva, porque ellos estaban unidos, eran el amor de Dios, y estaban unidos el uno al otro en el amor de Dios, estaban unidos en amor a Dios, y estaban unidos el uno al otro en el amor de Dios. ¿Te das cuenta de ese diseño tan excepcional y tan precioso? Recibimos la vida de Dios para la gloria de Dios y para manifestar la vida de Dios. Recibimos vida, recibimos un propósito, y en ese propósito recibimos una misión. Pero ¿cuándo fue que cambió todo esto en el ser humano y en el corazón? No olvide, cuando ellos faltaron a la instrucción divina, cuando ellos no abrazaron las palabras de Dios, la instrucción de Dios, y comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué perdió allí el hombre? Allí el hombre perdió la vida de Dios. Pero también, con perder la vida de Dios, perdió el propósito de Dios, porque el hombre dejó de vivir para la gloria de Dios. Y juntamente perdió la misión, porque el hombre dejó de expresar a todo lo creado, aquello para lo que Dios lo había diseñado y para lo que Dios lo había hecho. Pero mire lo hermoso, Jesús vino para manifestarnos nuevamente la vida de Dios, para restablecer en nosotros el propósito de Dios y para redireccionar nuestras vidas en esa misión, en esa tarea específica que nos fue asignada, y para ello fue que el Señor Jesús nos hizo parte de su iglesia. Para que ahora la iglesia podamos vivir aquello que Dios planeó para el hombre en el huerto del Edén. Un hombre con la vida de Dios. Un hombre que viva para la gloria de Dios, pero un hombre también que exprese el amor de Dios, que exprese la vida de Dios. Para eso vino Jesús, y para eso Dios te ha hecho parte de la iglesia. Por eso Dios no te hizo parte de una estructura. Por eso la iglesia no tiene la estructura de una empresa. Porque en una empresa tú puedes vincularte a trabajar, pero no necesariamente tu corazón tiene que estar en la empresa. Pero qué diferente es en la vida cristiana, que Dios no te vinculó a un esquema, Dios no te vinculó a una estructura, Dios te vinculó fue a su propio corazón, para que recibiendo de su corazón, para que escuchando su latir, tu vida y la mía estén impregnadas de la vida de Dios. E impregnadas de la vida de Dios, nuestro pensamiento esté conectado al pensamiento de Dios, para que sea la mente de Cristo la que ahora esté establecida en cada uno de nosotros. Y cuando la mente de Cristo está en nosotros, todo el pensamiento de Cristo era hacer todo aquello que glorificara y honrara al Señor. ¿Y para qué vino a Cristo como hombre a esta tierra? Sino para expresar el amor de Dios. ¿Te das cuenta lo hermoso? Que la iglesia tenemos un propósito extraordinario de parte de Dios. Recibimos la vida de Dios para la gloria de Dios y para que a través de nuestras vidas sea expresada la vida y el amor maravillosos de Dios. Mira lo mismo en Primera de Juan, capítulo número 4. Ubíquese allí. Primera de Juan, en el capítulo número 4, en el versículo número 10, vayas ubicando allí, porque nosotros entonces tenemos que ir aprendiendo que estamos en un proceso. No olvide lo que expresó el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará
hasta la venida de Cristo. ¿Qué está haciendo Dios? Un proceso de crecimiento y de transformación en cada una de nuestras vidas, de crecimiento al unirnos al pensamiento de Dios y de transformación al llevarnos a que nuestras vidas lo expresen a Él, a que nuestras vidas lo manifiesten a Él, donde el amor de Dios se va perfeccionando en cada una de nuestras vidas. Esta transformación que necesitamos no la podemos hacer nosotros solos, por nuestras fuerzas o por nuestra capacidad. Dios, como lo ha dejado ver la palabra, es el alfarero, el que coge esa vasija de barro y le va dando la forma que Él quiere. Y a esa vasija de barro Dios le va manifestando su amor y Él mismo nos va moldeando. Pero en esta transformación que Dios está haciendo en todos y cada uno de nosotros, necesitamos algo que no podemos excluir, y es la participación de otras personas en ese proceso en nuestras vidas, la participación de otras vidas, para que este proceso sea bueno, sea provechoso, porque así lo ha dispuesto el Señor, y lo vamos a ver. ¿Por qué Dios nos hizo parte de la iglesia? Y la iglesia son personas. ¿Por qué nos unió a otras personas que tienen la vida de Dios? Porque necesariamente nosotros necesitamos ser perfeccionados en el amor de Dios. ¿Y a dónde Dios nos va a perfeccionar en ese amor? Dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que salió de su corazón. Ahora sí, primera de Juan, capítulo número 4, versículo 10 al 12, dice la Escritura. Mira lo hermoso: en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira lo hermoso, aborda la manifestación del amor de Dios. El amor de Dios fue el que hizo que Dios se interesara en mí. Y ese amor hizo que Jesús viniera y se manifestara sobre la tierra. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Fue el amor de Dios el que movió el corazón de Dios a que enviara a su Hijo para que viniese y nos manifestase el amor del Padre. Y nos lo manifestó de una manera descomunal allí en el Monte Calvario, en la entrega que hizo de su vida, al asumir Él el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados y por nuestras maldades. Ahora dice el verso 11, primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Te das cuenta? Que no es simplemente recibir el amor, sino que hemos recibido ese amor. ¿Y dónde va a ser perfeccionado ese amor? Cuando empieza a ser expresado. Verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mira lo hermoso. ¿Dónde se va a perfeccionar el amor de Dios en nuestras vidas? En esas relaciones que Dios ha permitido que nosotros tengamos como cuerpo de Cristo, como iglesia, con esas otras personas que han sido lavadas y transformadas a la imagen de Cristo y que Dios las ha puesto para que les expresemos su amor. No olvide, hemos recibido la vida de Dios porque es para la gloria de Dios, pero tiene un propósito. Ese propósito tiene una misión, y es que ese amor, esa vida de Dios sea expresada a todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dios le dio su vida a Adán para que esa vida de Adán expresara el amor de Dios a Eva. Dios dio su vida a Eva para que esa vida de Eva expresara el amor de Dios a Adán. ¿Te das cuenta lo hermoso? Por eso la Escritura nos permite ver de una manera muy especial cómo Dios encerró los mandamientos, todos los mandamientos, en dos. Los del Decálogo en dos, que parecen allí resumidos, pero que realmente nos permiten ver el mundo en el que Dios nos quiere llevar a vivir. Porque no olvide, la forma en como Dios nos ha amado y nos lo manifestó a través de Cristo en la cruz del Calvario, no solamente ha afectado nuestra relación con Él, porque ese de tal manera amó Dios al mundo, vino a cambiar la relación que teníamos. Estábamos enemistados con Dios, pero ahora nos trajo para ser hechos hijos de Dios. Pero también esa obra de Cristo en nosotros también debe de afectar nuestra relación con los demás, pues toda la ley se resume en dos mandamientos. Y quiero que me acompañe a esta cita para que la leamos juntos en Marcos, capítulo número 12, versículo número 28. Marcos, capítulo número 12, en el versículo número 28. Dice allí la Escritura: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar,
y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Un hombre le está preguntando al Creador, la criatura al Creador, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Pero mire que el Señor no se quedó ahí, sino que de una vez el Señor nos dejó ver que el primer mandamiento está íntimamente ligado al segundo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mira lo precioso. Entonces el escriba le dijo al maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y al amar al prójimo como uno mismo, mire la respuesta que él da acá, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mira lo hermoso. Había algo, había una luz que estaba alumbrando el corazón de este escriba frente a la pregunta que le hizo al maestro. Finalmente está viendo que recibir la vida de Dios va a provocar que nosotros amemos a Dios, como hemos leído, que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y ese amor es el que nos ha provocado amar a Dios. Pero ese mismo amor de Dios es el que está provocando en nosotros que nos amemos. Que amemos a aquel que el Señor ha creado a su imagen y a su semejanza. Por eso dice el verso número 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Miren lo tremendo. No puede haber un hombre que dice que ha vuelto en amistad con Dios, que está disfrutando de la vida de Dios, pero ese mismo hombre sigue enemistado con el hombre, con aquel que está siendo conformado a la preciosa imagen de ¿quién? A la preciosa imagen de Dios. Y en especial cuando nosotros no tenemos o expresamos amor a aquellos que han recibido la vida de Dios. Dios, no olvide que está restaurando por medio de Jesucristo ese diseño original que nos hizo con su vida, que nos hizo con un propósito, que esa vida fuera para la gloria de Dios, pero para que esa vida tuviera una misión y fuera expresada a todo lo que Dios había puesto al hombre en sus manos. De manera que Dios te escogió y a ti y a mí como iglesia para recibir la vida de Dios. Somos parte de la iglesia por haber recibido de la vida de Dios. Esa vida es para la gloria de Dios y esa vida tiene una misión que sea expresada a todo lo que Dios ha creado. En especial a aquellos que también han recibido la vida de Dios. No olvidemos, ¿qué fue lo que hizo el pecado? Cuando el hombre desobedeció a Dios. Cuando el hombre tomó una dirección diferente a la que Dios había planteado, mire que el corazón del hombre cambió. El pecado hizo al hombre un ser egoísta, un ser envidioso, hizo al hombre un ser avaro, lo hizo individualista, lo hizo rencoroso, lo hizo irritable, hizo al hombre centrado en sí mismo y solo en sí mismo. Si se quiere ubicar ahí en Génesis, en el capítulo número 4, que nos empieza a narrar cómo empezó a ser el comportamiento del hombre cuando el hombre empezó a estar fuera del huerto del Edén. Dios le permite a Adán y a Eva tener sus primeros hijos y Dios toma dos para hablarnos de ellos, a Caín y a Abel. Y allí aparece una historia bien tremenda de la que nosotros necesitamos aprender. Cómo allí se evidenció el egoísmo, el rencor, el individualismo, bueno, todo lo que apareció en el hombre que lo hizo un hombre impedido para poder expresar la misión de Dios a otros hombres, expresar el amor de Dios a otros hombres. No olvidemos, mis amados, que el pecado nos llevó a buscar culpables. ¿Qué ocurrió allí con Caín y Abel? Que los dos vinieron a presentarse delante de el Señor y cada uno trajo una ofrenda. Pero no olvide que la Escritura da testimonio de que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, ¿cierto? Aunque en Hebreos
da un testimonio de que era excelente, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Pero cuando Caín ve la respuesta de Dios frente a lo que él le ofrece, Caín no se mira a sí mismo para poder reconocer dónde me equivoqué, para poder corregir, sino que necesariamente el corazón egoísta del hombre caído lo llevó a buscar culpabilidad en otros. De manera que Caín no vio su falta, sino que necesariamente empezó a ver fue a su hermano como un problema. Empezó a ver fue a Abel como un problema. Y miren lo que hace el corazón egoísta. El corazón egoísta lo que hace es poner en nosotros un dedo señalador. Empezamos es a buscar culpables y no a aceptar nuestra propia responsabilidad. Caín no miró su propia situación, Caín no miró su propia actitud, sino que empezó fue a mirar a su hermano para culpar a su hermano del desacierto que había dentro de su corazón y que había dentro de su vida. Por esta causa se llenó de enojo, se llenó de furor, se llenó de rabia, se irritó y su corazón enfermó de una manera tremenda al mirar a su hermano. No como alguien a quien expresarle el amor de Dios, sino como alguien. ¿Sabe cómo estaba mirando Caín a Abel? No como alguien al que él debía expresarle la vida de Dios y el amor de Dios, sino como alguien al que había que quitar del camino. O sea, si quito a Abel, que ofreció algo diferente, entonces tal vez Dios sí me va a aceptar a mí. Y no me doy cuenta que no es eso lo que produce la aceptación, que quitar a Abel del camino no solucionaba un problema que había en el corazón, que lo que el corazón necesitaba era caer rendido a los pies de Cristo. Pero muchas veces pensamos nosotros así, que lo que falta en nuestro corazón es que el hermano desaparezca o que la otra persona ya no exista y tal vez mi vida sea mejor y tal vez esa persona ya no esté y mi vida sigue en la misma condición, porque muchas veces no nos damos cuenta que por qué mató Caín a Abel, porque Caín estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. ¿Y qué puede engendrar la muerte sino muerte? ¿Por qué fue lo que ofreció? ¿Qué fue lo que le ofreció Caín a su hermano? De la muerte que había en su propio corazón. Por eso lo mató. Y por eso nosotros necesitamos tanto entender la vida que hemos recibido. Porque no hemos recibido la vida de Dios para seguir dando ¿qué? Para seguir dando muerte. Pase allá al versículo número 9, ubiquemos ahí en el versículo número 9, porque esta actitud de Caín, tenemos que entender, esa actitud de Caín hacia su hermano, lo único que hace es evidenciar que no había vida de Dios en el corazón de ¿quién? En el corazón de Caín. Porque la falta de la vida de Dios es la única que nos lleva a estar completamente desinteresados por lo que Dios ama. De manera que la respuesta de un ser muerto en su vida espiritual es solamente también producir muerte. Miren lo que dice Génesis capítulo 4 en el versículo número 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y a veces nosotros solamente miramos esa situación para uno decir, tremenda la actitud de Caín. Pero viene una pregunta. Si yo te pregunto hoy, hemos recibido la vida de Dios para la gloria de Dios y para que esa vida sea expresada a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hemos recibido la vida de Dios y en esa vida que hemos recibido hemos sido hecho parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que la iglesia hemos sido parte, unidos a otras personas que ahora tienen la vida de Dios. Ahora, todas estas personas, ¿para quién vivimos? Para la gloria de Dios, pero también ¿para qué vivimos? Para expresarnos el amor de Dios. Porque si hay vida, lo que debiéramos expresarnos es de la vida que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Por eso no es letra, no es a imponerse a hacer algo, sino que necesariamente la vida de Dios empiece a fluir a través de su iglesia de una manera natural. Que Dios mismo sea el que nos vaya llevando. ¿Cuál fue la pregunta de Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y la pregunta que Dios pudiera hacerte hoy, en esta preciosa mañana, ¿cómo está la salud de tu hermano? Ese que hace parte de la iglesia, del pueblo de Dios, no de una congregación, de la iglesia del Señor. Porque a veces nosotros no solamente conocemos personas que hacen parte del cuerpo de Cristo, que
que se congregan en el mismo lugar donde nosotros nos reunimos, ¿no? A veces también conocemos personas que son del cuerpo de Cristo, pero que se reúnen en otros lugares. Y la pregunta es, Dios te hizo y puso vida, esa vida para su gloria y esa vida para que expreses el amor de Dios. La pregunta es, frente a esta pregunta, ¿cómo está la salud de tu hermano en este tiempo? ¿Y cuántos tendríamos la misma respuesta de Caín? No sé, ¿acaso tengo yo que cuidar de él? ¿Cómo está la provisión de tu hermano? ¿Está pasando tu hermano necesidad? No sé, ¿acaso debo estar yo pendiente de él? ¿Cómo está la vida espiritual de tu hermano? No sé, ¿acaso debo yo de orar por él? ¿Cómo está el ánimo de tu hermano? No sé, ¿acaso debo exhortarle y animarle a él? ¿Cómo está la relación con tu hermano? No sé, ¿acaso debo yo buscarlo? Y fíjese que en estas pocas preguntas nos damos cuenta cómo tantas veces nosotros terminamos teniendo la misma actitud de Caín. ¿Qué hizo Caín con su hermano? Quitarle la vida, pues un muerto solamente puede dar de lo que tiene, muerte. ¿Qué había en Caín? Muerte. ¿Y qué produjo la muerte que había en Caín? ¿La muerte de quién? La muerte de su hermano. La muerte nos lleva a tener un actuar en contra de Dios y un actuar contra el hermano, no en favor del hermano. Por eso en la iglesia necesitamos entender cuál es el propósito y cuál es la misión que Dios nos ha dado. De manera que Dios, mis amados, ha venido a dar muerte al Caín que cada uno de nosotros tenemos adentro. Al Caín que cada uno de nosotros tenemos dentro por causa del pecado. Para dar muerte a ese ser desinteresado, egoísta, avaro, señalador, a ese ser individualista. Bendita la obra de Dios que me puso en su cuerpo, en su iglesia, para que como miembro del cuerpo de Cristo ya no viva para mí, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo, de todos los miembros que hacen parte de él. Va conmigo allá a Romanos capítulo número 12, versículo número 4 y versículo 5. Tú no has sido puesto, porque una imagen que Dios quiere cambiar en nosotros es que el hecho de considerar que dentro del cuerpo de Cristo hay ministros, muchas veces lo que nosotros consideramos es que es la labor del ministro hacer. Y no nos damos cuenta que no es la labor de una persona, es la labor de todos los que son parte del cuerpo de Cristo. Si tú has recibido la vida de Cristo, esa vida es para la gloria de Dios. Pero esa vida es para que sea expresado también aquellos que han recibido la vida de Dios, para que nos cuidemos unos a otros, para que nos fortalezcamos los unos a los otros. Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Mire lo hermoso, todos somos miembros los unos de los otros. O sea que esto nos va dejando ver que si tú eres parte del cuerpo de Cristo, te tiene que interesar la vida del hermano. Te tiene que interesar cómo está su vida, cómo está su salud, cómo está su economía, cómo está su vida espiritual, cómo está su ánimo, cómo está la relación tuya con tu hermano. Porque somos miembros los unos de los otros. No olvide que allí en el huerto del Edén, necesariamente, ellos, Adán y Eva, dependían del amor de Dios. Pero los dos dependían del amor de Dios, pero habían sido puestos el uno junto al otro para que el uno le expresara el amor de Dios al otro. ¿Para qué ha venido Cristo? Para restaurar aquello que el hombre perdió. Y nos ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, para que ahora que hemos recibido el amor de Dios, ahora nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, podamos expresarnos unos a otros el amor precioso del Salvador. Primera de Corintios, en el capítulo número 12, versículo 14, en adelante dice, mire lo hermoso, además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos, porque muchas veces creemos que la labor de llamar a alguien es la labor del pastor, que la labor de orar por un enfermo es la labor del pastor, que es que la labor de enseñarle la palabra a alguien es la labor del pastor, que es que la labor de estar pendiente de la necesidad de alguien es la labor del pastor. No, aquí nos deja ver la palabra de Dios que es la labor de todos los miembros que son parte del cuerpo de Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, Dios nos ha hecho parte de su cuerpo y nos ha hecho parte de ese cuerpo especial. Y no olvide, nos ha dado la vida para que mi vida sea para su gloria, pero para que mi vida también exprese su amor. Y en expresar su amor, honremos a Dios. ¿Qué ha hecho que Dios se interese en mí? ¿Qué ha hecho que Dios ponga su mirada sobre mi vida? Su amor. Su amor es el que hizo posible que Dios tuviera un interés en mí. De tal manera amó Dios al mundo. Y muchas veces cuando Dios le dijo a Israel, ¿por qué los elegí? Porque Dios los amó. No porque ustedes fueran un pueblo diferente a los demás, sino porque a Dios le plació en su amor hacerlo su pueblo. Aquí encontramos, mis amados, con mucha claridad que la vida de la iglesia es mucho más que reunirnos en un lugar, que la vida de la iglesia es mucho más que ser doctos doctrinales, que estar muy capacitados en la palabra, es mucho más que tener dones y ministerios, es mucho más que celebrar ceremonias, ritos y cultos. La vida de la iglesia es vivir en amor, en el amor de Dios, en la vida de Dios. Esa es la vida que Dios quiere para su iglesia. Y para esto no requerimos estar juntos. Mira lo tremendo. Para esto no requerimos estar juntos. Nuestra mayor necesidad ahora, con todo lo que venimos aprendiendo en este tiempo, no es la necesidad de estar reunidos, es la necesidad de expresarnos el amor de Dios. Y para eso no necesitamos estar reunidos, mis amados. ¿Cuántos años Dios nos ha permitido reunirnos? ¿Y cuántas veces estando juntos en un culto jamás me he interesado por la vida de la otra persona? Jamás me he interesado por cómo está su salud espiritual, jamás me he interesado por cómo está su economía, jamás me he interesado por cómo está su salud, jamás me he interesado por la vida del hermano. Muchas veces no pasábamos de un saludo porque no tenía interés en expresarle amor a la vida de la otra persona, no tenía interés en expresarle amor a la vida del otro ser humano. De manera, mis amados, que el amor va más allá de todas estas cosas. El amor va más allá de todas estas cosas. Mira, Dios mismo no solamente ha dispuesto nuestra relación con Él, sino también una relación con los demás, con las demás personas, donde se ha expresado ese amor, donde esa vida que hemos recibido, que es diseño de Dios. Mira, no olvides, las relaciones humanas son diseño de Dios, pero las relaciones humanas van más allá de simplemente un saludo, necesitan un interés en la vida del otro, y eso es lo que ha traído el amor de Dios. Mira, los verdaderos discípulos no son conocidos por tener la doctrina correcta, aunque es necesario tener la doctrina correcta, pero los verdaderos discípulos no son conocidos por tener la doctrina correcta. Los fariseos tenían la doctrina correcta. Mateo en el capítulo 23 nos deja ver, cuando el Señor habla de los fariseos, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mira lo tremendo que sucede aquí. Tenían doctrina, pero no tenían amor. No tenían esa vida de Dios para expresarla. Los verdaderos discípulos no son conocidos por tener las prácticas correctas, aunque son necesarias. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, daban diezmos de todo lo que tenían, eran celosos con las prácticas religiosas, pero cuando empezamos a mirar su fluir en el amor de Dios, nos damos cuenta que aunque tenían las prácticas correctas, no tenían ni la vida, ni glorificaban a Dios, ni expresaban esa vida. Mira lo que dice la Escritura. Tampoco somos conocidos como verdaderos discípulos por tener los dones y estar fluyendo en ellos, porque aún el Señor
Dice que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos y fueron sanados. Y el Señor les dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nos damos cuenta que aquí hay gente con doctrina correcta, aquí hay gente con prácticas correctas y aquí hay gente que está fluyendo en los dones, pero no por eso va a ser conocida la iglesia. La iglesia va a ser conocida por algo muy especial. Vaya conmigo a Juan, capítulo número 13, versículo número 34. 34. Y no olviden, con eso no estoy diciendo que no debamos conocer la palabra y estudiarla. Con eso no estoy diciendo de que no ayunemos, vigilemos o no nos congreguemos, en ninguna manera. No estoy hablando de no ejercer los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas, que guiados por Dios, por el Espíritu de Dios y únicamente para la gloria de Dios, serán útiles para la bendición del cuerpo de Cristo. Pero lo que verdaderamente distingue a un discípulo es su caminar en amor. Juan 13, 34 y 35, mira lo que dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿En qué sí nos distinguiría? Más allá de la doctrina, más allá de las ceremonias, más allá de las prácticas religiosas, más allá de los dones y ministerios, el amor, como dice acá. Si tuvieres amor, y ahí no está hablando de un simple afecto, está hablando es del amor de Dios fluyendo a través de nuestras vidas. Ese amor que me lleva a interesarme, que me lleva a que muera el Caín que hay en mi corazón, ese Caín egoísta, desinteresado, individualista, que solamente piensa en él y que piensa que quitando al otro de en medio va a ser solucionada su vida. Sino ese que como Cristo es totalmente diferente y está dispuesto a poner su vida por el otro. Cuando la vida de Cristo se instaló en Pablo, Pablo dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Estaba dispuesto a invertir sus recursos. Y aún yo mismo me gastaré de un todo por amor de vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué quería expresar Pablo? El amor. Porque para eso fuimos creados. Y no es algo que se impone, no es algo a lo que se obliga. No es un instructivo, no es una lista de hacer cosas. No, es una conexión con Dios que nos haga sensibles para expresar el maravilloso amor de Dios. El lenguaje del amor de Dios. Ese fue el lenguaje para el que nosotros fuimos creados. Y el lenguaje en el que Dios desea que la iglesia esté caminando. Dios mismo es el que ha dispuesto que experimentemos su amor al expresarlo a los demás. ¿Cuánto del amor de Dios vamos a experimentar en nuestro corazón cuando empecemos a expresar a los demás? Y en especial a los miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, a la iglesia de la cual hemos sido hechos partes por el poder y el amor de Dios. Mira lo hermoso. ¿En qué cumplimos nosotros toda la ley? ¿Cómo cumplimos todos los mandamientos? Mira lo que dice Romanos 13, capítulo 13, versículo 8 a 10. Romanos 13, 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Y mira lo hermoso, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mira este sello del verso número 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Qué precioso, mis hermanos. La vida a la que Dios nos está llamando y a la que nos está convocando de una manera extraordinaria y de una manera preciosa. Y acompáñame a leer esta última porción de la Escritura para reafirmar mucho más con todo el corazón lo que las palabras del Señor nos enseñan respecto a este amor que Dios quiere que sea expresado, que no se quede solamente en palabras, sino que sea un amor que fluya de manera sobrenatural. Ahí en Colosenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 12, dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amados, no olvidemos, si estamos viviendo en el precioso amor de Dios, ese amor de Dios va a producir dos cosas: amar a Dios con todas mis fuerzas, pero también va a producir que pueda amar a cada uno de sus hijos, a cada uno de mis hermanos en la fe, pues el diseño de Dios así nos lo manifestó en el Edén. Este es su diseño, y con mayor claridad nos lo manifestó en la cruz del Calvario, porque su amor hizo posible nuestra reconciliación con Él. ¿Y para qué Dios nos ha dado su amor? Sino para expresarle a Él y para expresárselo a los que han sido hechos a la imagen de Él. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias porque estamos aprendiendo, Señor, un poco más acerca del propósito que tú tienes para la iglesia. De esa iglesia a la que le diste vida, pero a esa iglesia, oh Dios de los cielos, a la que hiciste para tu gloria, y a esa iglesia a la que hiciste para que expresara tu amor, Señor. Permítenos, Dios, ahora que estamos estudiando sobre este propósito de la iglesia, poder entender, Señor amado, cómo ese Caín que hay en mí necesita morir, Señor. Ese desinteresado, egoísta, oh Dios de los cielos, Señor, que muchas veces tiene la respuesta: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso debo interesarme por su salud, por su economía, por su vida espiritual? ¿Acaso debo interesarme por el ánimo de mi hermano? Y me voy a dar cuenta que si el amor tuyo ha venido a mi corazón, necesariamente ese amor va a despertar un interés, oh Dios, porque tu amor fue el que hizo que te interesaras en mí, y ahora tu amor en mí es el que hace que yo me interese también en la vida de mi hermano, para cuidar de él, para orar por él, para poder expresar tu amor, oh Dios de los cielos, y aún expresando ese amor, experimentar mucho más tu amor en mi corazón. Padre, permítenos, Dios, que en este tiempo podamos entender, oh Dios de los cielos, esa señal, esa forma en que tú has dado, en la que conoceríamos que seríamos tus verdaderos discípulos, en el amor que tengamos los unos por los otros. Permítenos amarnos con tu amor. Haz de nosotros hombres y mujeres que expresen tu amor, Señor, precioso Dios de los cielos, que podamos vivir en el mundo de tu amor, como expresó Juan. Nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene por nosotros. Señor amado, que podamos experimentarlo, pero también podamos expresarlo, Dios, porque ese es tu deseo. Ese es el precioso diseño tuyo para nuestras vidas. Nos diste un propósito y una misión. Depositaste tu vida, nos lo hiciste para la gloria tuya y nos diste la misión de expresar tu amor, Señor. Gracias te damos. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, no olvidemos meditar en estas cosas. Vamos a estar estudiando en estos temas siguientes sobre la vida de la iglesia, que no solamente se limita a doctrinas, sino realmente va mucho más allá, una vida llena de Dios, para la gloria de Dios y para expresar a Dios. Les enviamos un abrazo y que el amor de Dios les siga llenando de una manera sobrenatural. Muchas bendiciones.